Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos hoy con noticias positivas de lo que está sucediendo en el gobierno del cambio. Vamos a hablar también sobre los gestores de paz y el miedo profundo que produce eso en la clase política tradicional de este país. De igual manera vamos a hablar de la salud. Les he colocado este título: todo por la plata. Esta gente está haciendo hasta lo imposible con tal de arrancarle más recursos al gobierno central del presidente Gustavo Petro para no se sabe para qué, y aquí el ministro hace un balance excelente. Entonces los invito, vamos por acá rapidito, mirar lo que está sucediendo en nuestro país, y es que el Ministerio de Defensa lanza la siguiente información. Avanza la ofensiva frontal contra el narcotráfico. Mediante un procedimiento de perfilación e inspección física de contenedores, la policía antinarcótico encontró e incautó 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos dentro de un contenedor que transportaba cacao en grano. Ojo con esto, en el puerto de Cartagena. Este contenedor, que tenía como destino final Bélgica, utilizando la modalidad read-off. Este golpe afecta la finanza de los grupos criminales en más de 29 millones de euros y evita la distribución de 1.250.000 dosis en zonas de consumo. Un golpe excelente de nuestra policía al narcotráfico, a las finanzas del narcotráfico. Y vamos por acá porque mientras el gobierno golpea las finanzas ilegales, fortalece las finanzas populares, y lo dice Laura Sarabia. Pacto por el Crédito desembolsó 48.5 billones para la reactivación económica en el mes de diciembre. Vamos con la nota por acá, dice: durante diciembre de 2024, el Pacto por el Crédito otorgó más de 75.000 préstamos, en promedio cada uno de 3.5 millones, 3 millones y medio, para impulsar la economía popular. Excelente. Es dinero que se le está entregando a la gente del común, que antes no tenía la posibilidad de recibir préstamos, porque no le prestaban, porque no tenían vida crediticia. Bueno, ahora hay 75.000 beneficiados de este proyecto del gobierno que se llama Pacto por el Crédito. Y así va a seguir avanzando en el nombre de Dios este proyecto, el cual va a ayudar mucho a fundamentar la economía popular y por ende la economía de nuestro país en general, y por ende aportar a la seguridad de nuestro país. Va a seguir avanzando. Bastante noticias hay. El señor Alejandro Ocampo, que es representante de la Cámara por el Pacto Histórico, nos da el siguiente balance. Esta tabla es importante tenerla clara usted como trabajador. En el gobierno del cambio estamos trabajando para el beneficio de los trabajadores de Colombia. Esta tabla muestra las cifras que legalmente se deben aplicar en las jornadas laborales de nuestros trabajadores. Mi gente, esta es la cifra legal. Horas semanales son 46, el salario mínimo es 1.423.500. La hora se paga a 6.189 pesos y depende de los recargos, si es nocturno, si es horas extras, si es extra, si es dominical extra, y así sucesivamente. Maneja un porcentaje diferente. La que mejor se debe pagar es la dominical extra nocturna, que se paga con un recargo del 150%, que sería alrededor de 15.472 pesos la hora. Esto sería pues es nocturna, lógicamente, y extra, es decir, sería después de las 9 de la noche un domingo. Mi gente, hay que respetar esto. Usted, si tiene empresa o si usted es empleado o empleador, aquí tenemos una tabla para respetar y hacer valer. Seguimos por acá porque también hay noticias positivas desde el lado de la justicia, y es que se capturaron a 4 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Entre los detenidos se encuentran individuos que minutos antes habían atacado a los soldados durante una operación del Gaula Oriente contra la extorsión y el secuestro en la vereda El Vergel, municipio de Granada. Se sigue trabajando muchísimo, se siguen capturando a todas estas cabecillas, ya no a campesinos, ya no a gente común, sino en realidad a los jefes, a los cabecillas de estas estructuras. Si golpeamos pues el cerebro como tal de estas estructuras, entonces vamos a lograr espacios mucho más amplios para que esta gente vuelva de pronto a rearmarse o reorganizarse. Y ahí es donde el gobierno debe entrar con sus programas sociales y hacer pensar a las personas si continuar o no en estas vidas. Sigamos con una noticia muy positiva, y es que aquí en mi tierra, Sincelejo, están en fiesta, estamos de fiestas. La fiesta se llama Dulce Nombre de Jesús, o las fiestas del 20 de enero, como son reconocidas a nivel internacional. Y nuestra primera dama, que es de acá de Sincelejo, se vino a gozar junto con su hija las fiestas y estuvo por ahí bailando y gozando, mejor dicho,
las fiestas del 20 de enero. Vamos a ver aquí rapidito, pero vamos a quitarle el audio para que no nos vaya derecho de autor a afectar. Iban esas mujeres súper contentas, bailando, gozando, el cariño de las personas. Wow, fue enorme. La calidez de los cincelejanos y los sucreños en favor de esta mujer y del proyecto petrista es enorme. Por donde pasaban eran aplaudidas, saludadas. Les fue muy bien, afortunadamente, a estas mujeres en nuestra tierra cincelejana. Está muy querida ella y apreciada por todos los cincelejanos. Esto en realidad es un reconocimiento a su esposo, al presidente de la República, por el trabajo que viene implementando en el país. Enorme reconocimiento de la gente. Y bueno, seguimos por acá. La gente gritando, Petro, Petro. La juventud. Bueno, seguimos por acá con otras noticias. Y es que Cartagena la reventó, la sacó del estadio. Veníamos con anteriores noticias en años anteriores, hablando de lo mal que le estaba yendo el turismo en Cartagena, justamente. Bueno, y seguimos por acá con noticias positivas porque Cartagena la está sacando del estadio. Más de 750.000 turistas llegaron a Cartagena. Petro destaca el crecimiento del sector. Histórico del 31,7% frente al año anterior. Según datos oficiales, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez recibió más de 350.000 pasajeros en diciembre, mientras que 300.000 visitantes ingresaron por vía terrestre. Además, 20.000 personas llegaron en cruceros y cerca de 100.000 disfrutaron de la zona insular sin incidentes. En cifras hoteleras, Azotelca nos proyectó más de un 85% en su ocupación hotelera, Cotelco más de un 72% y algunos hoteles específicos y puntuales un 100% en su totalidad de ocupación hotelera. Unas cifras muy importantes para la economía de la ciudad de Cartagena. Así es, esto está pasando en el gobierno del cambio y vea, todo lo que le estoy mostrando va ahora a usted medirlo con el discurso del señor Fico. Por favor, sigan en el video, continúen el video para que se dé cuenta el discurso que manejan estas personas, donde dicen que Petro no tiene y este gobierno no tiene nada que ver con lo bueno que está pasando en el país. No se lo pierdan, por favor. Y seguimos por acá. Bueno, y seguimos por acá porque me llama mucho la atención este video que nos comparte la señora Cielo Rusinque, el cual nos dice que ella es la superintendente de Industria y Comercio. Ella nos dice algo muy importante que me hizo reflexionar a mí sobre algo. Recuerden esa frase muy famosa donde decían los uribistas que gracias a Uribe podemos viajar a las fincas. Pues no todo Colombia tiene finca y quienes tenían en su momento fueron arrebatados y sobre todo eran campesinos o pequeños finqueros, pequeños propietarios. Y lo que me llama la atención es lo que ella dice acá, que hoy están visitando lugares, no solamente el gobierno, cualquier persona propia o extranjera están visitando lugares que jamás habían sido visitados en este país. Mirando la belleza, esto habla muy bien de eso. Es que ya no solamente es ir a las fincas, es que se está yendo a cualquier parte del país a hacer turismo. El oro del progresismo es el turismo. Vamos a escuchar. Como muchos de ustedes lo saben, en días pasados tuve la oportunidad de recorrer parte de los departamentos Meta y Casanare, en algunas zonas hasta hace muy poco tiempo prácticamente infrecuentables, y que hoy, gracias a los avances logrados con el proceso de paz, comienzan a ser visitadas por turistas no solo de todos los rincones de Colombia, sino también por muchos extranjeros que desde muy lejos llegan al país para descubrir entusiasmados la belleza de Colombia. Como sé que incluso nosotros los colombianos, con ocasión del conflicto, nos hemos privado de recorrer y conocer de cerca la diversidad de nuestras regiones, no puedo dejar de compartirles algunos de los sitios que gozan de total interés para nosotros. Es que la belleza de Colombia está lejos de concentrarse solamente en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, o para los que vivimos en Cundinamarca, en Girardot, Melgar y en Apoima. Comenzando por el Meta, que desde Villavicencio a Casillas. Oye, vieron a la ministra tirando los pases. Ya lo hace muy bien, no como Petro que le quedó grande el joropo. Sigamos. San Martín, San Juan de Arama, puerta de entrada a la Sierra de la Macarena y al Cañón de Quejar. Es un departamento fascinante gracias a la diversidad que lo caracteriza. Pero bueno, con el Meta estamos más familiarizados, pero con el Casanare, por favor, ¿cuántos colombianos habremos recorrido esta linda tierra? No obstante, esta región tiene una rica historia sobre el inicio de la gesta libertadora en el siglo XIX. Allí, por ejemplo, se encontraron Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar para partir hacia Boyacá y librar la batalla. Allí también se libró la llamada Declaración de Pore, acto constitucional de los Llanos, donde el general Francisco de Paula Santander le dio vía libre al Estado soberano del Casanare. Bueno, entonces, en énfasis, lo que ella dice es real. No solamente es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, en la costa. No, Colombia tiene muchos lugares diversos para ir a visitar y aprovechar. Y lo estamos haciendo y lo estamos logrando en este gobierno.
para cerrar un poco, porque ya no quiero hablar más de este tema de Venezuela, ya se abrió la frontera, las personas comenzaron nuevamente a sus rutinas, las personas que viven en esta frontera, y pues me quedo con esta parte, esta reflexión que hace una ciudadana de Cúcuta, donde habla sobre la baja asistencia de la concentración que el uribismo, en cabeza de Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Cabal, hicieron. La concentración fue muy, muy poca, nada más los escoltas que suman estas tres personas suman casi 300 personas, y ahí si acaso habían 400, es decir, más o menos 100 personas asistieron a este evento, algo más de 100 personas. Entonces, vamos a escuchar la reflexión que hace esta señora, porque cuando a usted le pregunten por cambio en Colombia, diga lo que justamente está diciendo esta señora. Hoy Colombia está cambiando porque sectores que eran uribistas ya no lo son. Y aquí está la evidencia. Cúcuta. Recuerden que en Cúcuta fue donde le hicieron el atentado al presidente cuando en campaña de 2018, donde lo sacaron a piedra, donde fue casi imposible hacer las concentraciones. Pues esa Cúcuta ya no existe. Un fracaso rotundo, la presunta marcha que convocó Álvaro Uribe Vélez y los senadores y representantes de la Cámara del Centro Democrático que están aquí presentes. A todas luces podemos observar que no tienen votos, no tienen base política ni social, perdieron su credibilidad, no tienen realmente de dónde agarrarse. Ellos creen que este es su fortín político, pero ya Cúcuta no les cree. Sin lugar a dudas, un fracaso rotundo. Sin lugar a duda, un fracaso rotundo. Ya Cúcuta no les cree. Y bueno, antes de continuar, yo soy el profe Dani, este es mi canal, gracias por estar acá. Lo invito que si no se ha suscrito, simplemente le da ahí abajito donde dice suscribirse y activa la campana para que le lleguen notificaciones cada vez que subimos video. Y si le gusta el trabajo que estoy realizando y quiere apoyarme, aquí le voy a dejar mi número de contacto telefónico que tiene David Plata, tiene NX, y mi contacto internacional de PayPal para consignaciones en cualquier parte del mundo desde $1. Gracias por ese apoyo, continuamos y es con la noticia siguiente. El señor Fico, pues, lógicamente, perdón, el señor Fico, lógicamente, el colombiano le abre los micrófonos para que exprese lo que quiera. Claro, recordemos que el colombiano ha recibido más de 1.000 y pico millones de pesos del gobierno del señor Fico para apoyo en publicidad. Y bueno, ahí lo tienen dándole campaña y haciendo eco de lo que él dice. Quiero confrontar lo que dice el señor Fico con lo que yo le he estado presentando. ¿Será que lo que está sucediendo en Colombia no tiene nada que ver con Petro? Ahora, lo malo que sucede en Colombia entonces sí tiene que ver con Petro. Ese es el discurso que ellos quieren manejar y aquí se los vengo a mostrar. Yo lo que creo es que el odio que tiene el presidente Petro por algunas regiones, incluyendo Antioquia, es muy evidente. Entonces tú miras, por ejemplo, las posiciones del gobernador, las mías, y vemos cómo el gobierno nacional empieza a incumplir esos compromisos. Entonces incumplió, por ejemplo, el compromiso del túnel del Toyo, que ahora seguro podemos hablar de eso. Sí. Incumplió esos compromisos. Ya entre el gobernador y yo estamos viendo, alcaldía y gobernación, cómo vamos a sacar adelante las obras del túnel del Toyo, no nos vamos a quedar varados. ¿Y no será que el gobierno nacional dirá, ah, no, esos paisas se resuelven la cosa y más bien entonces no les mando esa plata? Lastimosamente el presidente terminó convirtiéndose en el vocero más importante de los peores criminales del país. Y él lo dice justamente porque también tengo esa noticia acá sobre los gestores de paz. Tienen un miedo único sobre la verdad, sobre los bienes, porque esta gente viene a hablar de cuáles son las personas que tienen los bienes de ellos, dónde están ubicados. O sea, esto es un miedo terrible, que hablen ellos de paz, que hablen de verdad y de reparación. El presidente quiso asumir ese rol. ¿A qué se refiere? Justamente él dice lo que los criminales quieren que diga. En ese marco, y lo tienen secuestrado alrededor de la paz total, que aquí no hay paz total, aquí lo que hay es una entrega total del territorio nacional a las estructuras criminales. Ellos son los grandes aliados hoy del gobierno. Hablan más con los peores criminales que con los alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente. Tienen más garantías hoy los peores criminales del país que cualquier ciudadano en el país. En campaña tenía todas las soluciones. Y hoy como presidente tiene todas las excusas. Es que todo el mundo le para muchas bolas. Habla mucho, da poemas, declama. No le paremos tantas bolas. Mira, lo bueno que está pasando en Medellín, lo bueno que está pasando en Cali, lo bueno que está pasando en Cartagena, lo bueno que está pasando en Barranquilla, lo bueno que está pasando en Bogotá, lo bueno que está pasando en muchas regiones. No está pasando gracias a él. Y entonces mi mensaje es muy claro. No está pasando gracias a él, pero cuando hay masacres, cuando hay atentados, cuando hay cosas negativas, eso sí es culpa de Petro.
Ese es un discurso que ellos han intentado inyectarle a las personas. Y disculpe la expresión, bobo usted o boba usted si le cree. Porque primera vez en la historia que lo que pasa a nivel general, resultado general, en la mayoría de ciudades principales y en el país, en cuestiones de economía, de seguridad, es algo generalizado. Él lo menciona todas estas ciudades. ¿Está pasando por los alcaldes y los gobernadores? En gran medida puede que sí. Pero también es por el gobierno central que se ha puesto la mano fuerte a la criminalidad y le ha tendido la mano a las clases más bajas para que, como lo hemos demostrado acá, puedan surgir. Claro. Mire, si realmente quieren la paz, que lo demuestren. Y yo me comprometo, yo, como alcalde, que yo me encargo de los más de 6.000 a 7.000 jóvenes que todavía pueden hacer parte de las estructuras criminales. Él se encarga que los van a mandar a borrar, como está haciendo con los afiches. Y bueno, el presidente le responde, vamos a empezar por ahí. Pensaron que la seguridad se conseguía matando. Sacaron votos de los sedientos de sangre y solo mataron miles de jóvenes inocentes, incluidos los de la Comuna 13. Quizás muchos enterrados en la escombrera. Solo le incrementaron el poder a las mafias. Matar y desaparecer no es una política de seguridad, solo esconde muertos. Medellín ha bajado su tasa de homicidio al construirse otra política de seguridad basada en acabar la exclusión social y el hambre. Educar en el preescolar a los niños y disminuir el hambre es la mejor política de seguridad. Es un tema de equidad social. Medellín aumenta su empleo porque priorizamos la agricultura y la industria y no el petróleo o la cocaína. Los resultados nacionales son buenos y tienen una implicación más importante en Medellín, cuya vocación era manufacturera. Avanza la industria en Medellín porque un gobierno se lo propuso. Aumentamos los aranceles en confecciones y otras medidas. Recuerden que la parte de confecciones en Colombia había sufrido muchísimo por varios factores, porque estaba entrando demasiado producto extranjero sin aranceles y además de eso la piratería también estaba afectando muchísimo, entraba demasiada tela y demasiados productos de piratería. Este gobierno ha regulado eso y ha fortalecido la economía, como lo dice el presidente, mayoritariamente manufacturera de Medellín. Bueno, más trabajo, menos hambre. Y ante menos hambre, más seguridad, algo que el uribismo nunca entendió. La seguridad se mide en vidas, no en muertos. La seguridad sí se provoca el diálogo de la sociedad y los actores de la violencia puede disminuir más que simplemente negando la realidad. Negando la enorme desigualdad social en Medellín, la inclusión violenta de las juventudes populares, bajar el hambre, dialogar, clave de la reducción de la tasa de homicidio. ¿Por qué? Porque según este señor, el gobierno no ha hecho nada, sino es él. Es decir, él se atribuye absolutamente todo lo bueno que está pasando en Medellín. Y aquí el presidente le responde, y no solamente nos quedamos con eso, sino que quiero enfocarme en esta noticia porque él también habla de esto. En busca de los bienes perdidos de los exparas gestores de paz. Vamos a ver esta noticia que es súper importante porque deja en evidente el miedo que tienen estas personas por un presidente que se ha dedicado a charlar con quienes antes no charlaban sino que asesinaban. El estatus de gestor de paz que obtuvieron 18 criminales de lesa humanidad, lejos de significar una orden de olvido a sus deudas con las víctimas, implica que cada uno de ellos tendrá que confesar la información completa de los bienes que no han podido ser extinguidos y entregar estos efectivamente a sus víctimas. Omar Alejandro Hernández. María Fernanda, la directora de la Unidad para las Víctimas, asegura que se trata del final del pacto de silencio que le ha impedido a la justicia ubicar sus bienes ocultos, pues tendrán que delatar a sus propios testaferros. Una mesa de trabajo para esclarecer lo que ocurrió con los bienes que entregaron los paramilitares quedará establecida este lunes en el encuentro de la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, y la fiscal general Luz Adriana Camargo. 18 gestores de paz que fueron ex jefes paramilitares o narcotraficantes
que parcialmente entregaron bienes, pero muchos de esos bienes ni han tenido extinción de dominio y son bienes, algunos que ni fueron entregados y algunos que claramente están en manos de testaferros. La directora de la Unidad para las Víctimas precisó las responsabilidades de los gestores de paz, entre las que está decirles toda la verdad a las víctimas. Y eso es una tarea pendiente que no se está haciendo, porque una cosa es decir, nos vamos a poner a las órdenes del presidente, pero lo que tienen que hacer es estas dos tareas fundamentales para las víctimas y yo creo que lastimosamente este pacto de silencio que hubo a lo largo de la historia, sobre todo en los bienes, continúa. Solano enfatizó que las AUCE no solo tuvieron un poder político, sino también económico, que sus líderes no han cedido. Fue casi que una empresa de acumulación de bienes y capitales del narcotráfico gigante. No se ha podido cuantificar, pero que podía equipararse, digamos, como a una de las mayores empresas del país. La directora de la unidad, quien también se reunió esta semana con la... Entonces la idea es que ellos delaten a estos testaferros y esa es la preocupación del señor Fico. No hable con esos testaferros, no hable con esos criminales, venga, hable con nosotros, con los alcaldes, préstenos atención a nosotros. Mientras pelea y dice que Petro no sirve absolutamente para nada, siempre está pidiendo recursos y demás cosas. Y bueno, quien quiere silenciar la verdad es el señor Fico, porque recuerden este mural que ya acabaron de pintarlo el día de ayer los jóvenes, que habla justamente de todo este cuento de la escombrera y de las madres buscadoras. Otra vez está siendo borrado. Hoy en la mañana, hoy día 13 de enero, nuevamente el alcalde Fico volvió a borrar el mural. Ahí está la evidencia. David Álvarez, un usuario de X, dice: denuncia pública. Fico Gutiérrez y su alcaldía están borrando el mural reivindicativo de las madres buscadoras de la escombrera realizado ayer en Medellín. La derecha quiere borrar la memoria. ¿Por qué? Porque son culpables. Entonces, creo que sigue esta lucha. Por ahí nuevamente están diciendo los jóvenes, vamos a volver nuevamente a realizar este mural, una lucha. Y el señor Upegui y el señor Fico dijeron que cada vez que lo hagan, entonces ellos lo van a volver a borrar. Creo que esto tiene mucha relación, y usted me va a dejar en sus comentarios eso ahí, esto tiene mucha relación también con lo que pasó con el señor Polo Polo y las botas. Creo que esto es una revictimización. Están revictimizando a estas madres y están queriendo borrar de la imagen colectiva de las personas, pues este hecho real, público que está sucediendo y que despertó después de muchos años. Y sigue despertando porque el jefe de capturas del CTI prometió revelar los nombres de los paramilitares que hicieron parte de la operación Orión, y vínculos que tiene con el grupo GEA, que es el grupo económico antioqueño. Rosaeli Arango, el jefe de capturas del CTI en Medellín, ha denunciado en una entrevista emitida el 9 de abril de 2022 su disposición a proporcionar información crucial sobre la operación Orión y la financiación de grupos paramilitares en Colombia. Durante la entrevista, Arango señaló que puede revelar los nombres de empresarios vinculados al grupo empresario antioqueño que habrían financiado a los paramilitares, así como de políticos de diversos rangos, incluidos senadores y exsenadores, que según ella y los operativos que lideró, habrían auspiciado a las autodefensas. Es un perfil alto, muy alto, con influencia. ¿Usted sabe qué es el GEA? Hasta ahí le llegué. Es histórica o histórico la evolución porque en los actores económicos existe la economía de frente y la subterránea. Ese es un tema que nosotros trabajamos tanto, que la principal fiscalía que tenía el caso está exiliada, la principal fiscal, perdón, que tenía el caso está exiliada, declaró Arango. Y esto justamente va de la mano con lo que decía el general Salamanca, general de la policía, decía: el trabajo que el presidente Petro nos ha encomendado justamente es debilitar las economías de estos grupos criminales. Con dos factores: atacando el narcotráfico y descubriendo las finanzas. ¿Dónde está esa plata? ¿A qué cuenta se está enviando? Hay, según el general, un grupo de 700 efectivos de la policía que van a comenzar a trabajar con la mano de la DIAN y de la fiscalía para revisar las cuentas de todas las personas que están manejando recursos en este país. Van a encontrar mucha plata y esa plata justamente va a ir para reparar a las víctimas, que es lo mejor, y que va a ayudar a fortalecer la economía popular. Y bueno,
Seguimos por acá cambiando de tema con el tema de la salud, porque la señora Jubinao sigue en su defensa. Yo le hago una pregunta a Jubinao. Señora Jubinao, ¿cuánto le pagaron de todos estos recursos de la UPC para que usted defienda el incremento desmedido a las EPS? Ahí eso no fue gratis. Ahí hay plata de por medio. Algo está sucediendo. Porque esa defensa que usted tiene y el señor Gaviria es totalmente desmedida. No tiene lógica alguna. No les interesa que se hayan robado la plata que sea. Lo único que ustedes quieren es más plata. No sé si para ustedes, pero sí para las EPS. No sé si va a llegar al final a ustedes, pero sí para las EPS. Entonces, dice ella, esta declaración del ministro Jaramillo es muy delicada. Esta señora anda desesperada y ya le voy a explicar por qué. Básicamente confesó que los mismos técnicos del Ministerio de Salud señalaron que para 2025 la UPC debía incrementar un 20%. ¿Qué pasó con el asesor al que usted se refiere, ministro? ¿Es cierto que usted le dijo que esa cifra no le servía? ¿Que la cambiara y que ante la negativa del asesor de cumplir sus caprichos usted lo despidió? El ministro termina reconociendo que la decisión de este gobierno de desfinanciar la UPC, perjudicando a la ciudadanía que necesita la atención en salud, es deliberadamente antitécnica, es decir, dolosa. Ella se refiere a esta expresión que el ministro lanza. Porque lo que nos demuestra es que la UPC es suficiente. Si no es suficiente, entonces miremos de ver de dónde vamos a sacar los recursos, porque al gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto, pero por el otro lado que aumente el 16, o como dijo ahora una persona tránsfuga de este gobierno, que dice que hay que aumentar el 20%, ¿cierto? Que estuvo 6 años aquí. 20%. 20% implica necesariamente... Adivina a quién se está refiriendo. Una persona tránsfuga que estuvo en este gobierno y que estuvo aquí 6 años, es decir, ahí en su puesto como ministro. A Alejandro Gaviria. Y esta señora Jubinao, dentro de su desespero, se inventa todo un chisme y un cuento diciendo que fue un técnico que sacaron, que si por qué lo sacaron, que el man les dijo la verdad. Esta señora es, oiga, chismosa. Da miedo esta mujer, Dios mío. Cualquier cosa utiliza con tal de hacer o ver quedar mal a este gobierno y al ministro Jaramillo. Está dolorida porque no va a tener plata para 2026. Se le está complicando la campaña a Jubinao. Ya lo veremos. Entonces, esto hace parte, pues voy a hablar también de la señora Margarita Cabello, la procuradora que sale, y según ella y Caracol, pues se va satisfecha, cumplió con su deber, de haber cumplido con el deber. De Margarita Cabello, 4 años al frente de la Procuraduría, llega Gregorio Elcach al frente del llamado Ministerio Público. Nos acompaña hoy en el estudio de Noticias Caracol la saliente Procuradora General Margarita Cabello. Procuradora, gracias por acompañarnos. Bueno, Juan Roberto, gracias a ti por invitarme. Bueno, se pasó volando el tiempo, ¿no? 4 años. 4 años, 4 años duros y se pasaron volando efectivamente. Hoy esos 4 años, cuando mira hacia atrás, el mayor desgaste, ¿cuál fue? Posicionar a la Procuraduría General de la Nación frente a una situación mediática que todos conocemos, en donde se pretendía eliminarla o debilitarla. Eso, usted se refiere a los ataques del presidente Petro y sus áulicos que se dedicaron a desprestigiar a la Procuraduría. Así es, esa fue una de las situaciones más difíciles. Nos tocó trabajar todos los días para mostrarle al país la importancia que es un órgano de control en una democracia. ¿Entrega usted la Procuraduría, señora Procuradora, fortalecida institucionalmente? Y digo fortalecida porque usted logró la reforma que ratificó el poder que tiene el Ministerio Público para sancionar a funcionarios de elección popular. Efectivamente, yo creo que me voy con la satisfacción del deber cumplido, Juan Roberto, en ese sentido. La Procuraduría, cuando la tomamos en el 2021, estaba debilitada por la sentencia de la Corte Interamericana que le prohibía o le decía que no podía investigar y sancionar, juzgar, investigar, juzgar y... Bueno, ahí está Cabello justificando lo injustificable. Esta entidad debe desaparecer, una entidad que al final de cuentas no se sabe ni para qué es, porque lo que ella está diciendo justamente ahí no puede ser. Alguien elegido popularmente no puede ser sancionado por un ente y por una persona que fue elegida a dedo. Bueno, seguimos porque dentro de este ataque la señora Procuradora reitera la petición para que el Ministerio de Salud entregue información sobre la fijación de la UPC para el 2025. La Procuraduría volvió a hacer la solicitud al Ministerio de Salud para que entregue información sobre el proceso para determinar el valor de la unidad de pago por capitación UPC para 2025. El organismo envió la reiteración
de la petición al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que piden que se entreguen los datos técnicos que se tuvieron en cuenta para establecer ese valor. La delegada exhortó nuevamente a los funcionarios de la cartera a que la decisión sea producto de un proceso técnico y participativo en el que se incorporen elementos ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos. Entonces, justamente lo que está diciendo es: vea, las EPS tienen razón, ustedes no se están ajustando, muéstrenos de dónde sacaron ese porcentaje. Y la respuesta ya está dada hace mucho. Para mí esa respuesta está dada. ¿Por qué? Porque se basaron justamente en que ellos no entregaron la información veraz. Y aquí tenemos justamente al ministro dando esa explicación. Esta también fue una rueda de prensa que el ministro llevó el día de hoy, 13 de enero, donde explicaba el por qué tomaron la decisión de solamente incrementar el valor de la inflación, el valor inflacionario, porque los datos que presentaron estaban maniatados en unos datos de unos incrementos desmedidos y que este gobierno no está dispuesto a entregar recursos para que sea desfifarrado. Vamos a escuchar rápidamente por acá. Bien, entonces encontramos ya con las 15 EPS ningún régimen subsidiado porque ninguna presentó datos. Entonces estas 15 fueron las que presentaron datos. Pero cuando se hizo el estudio comparativo del certificado de gasto, que es que el representante legal con el revisor fiscal tienen que ponerse de acuerdo para dar los mismos datos, por lo menos que superen el 90%. Estas 7 EPS se tuvieron que excluir porque no lo dieron. Y vino una que es supremamente importante, no solamente por el número de afiliados, porque es la más grande, que es en este caso la nueva EPS, que tiene más de 11 millones de afiliados y que está en todo el territorio nacional. Desafortunadamente no presentó estados financieros de 2023 firmados por la parte de la revisoría fiscal. O sea, esto es gravísimo. Simplemente hacen lo que les da la voluntad con la plata pública, y aquí entonces no pasa nada porque está Jubilado, porque está Gaviria, porque está el Centro Democrático, porque está una cantidad de senadores que han sido comprados con esa plata. Entonces, exigiendo que se les entregue más plata mientras ellos simplemente omiten entregar información. Vamos a escuchar por acá otra parte de lo que dice el ministro también. En una colostomía abierta. El valor de la referencia es 3.800.000. Se ha reportado hasta 786 millones de pesos. Eso no tiene ningún fundamento, ¿cierto? Un legrado uterino ginecológico, 244 millones de pesos, cuando un procedimiento que vale 5 millones. Un legrado, 200 y pico millones de pesos, y el procedimiento vale 5 millones. O sea, incrementos de más del 5.000%. Es decir, si costaba $1 el procedimiento, ellos lo cobraban a 5.000 pesos. Así de grave está esta situación, y tenemos a la Procuraduría y a todos estos senadores en favor de las EPS pidiendo más plata para que robe más. Que 5.600.000 ya es caro. Voy a hacer solamente que miren el tercero: inserción de catéter central. Eso de una catéter central generalmente se hace a través de la yugular, ¿cierto? Pero miren ustedes cómo un procedimiento que está regulado, ¿cierto? Que está regulado, cómo puede haber unos cambios tan abruptos, de pasar de una media de 1 millón de pesos a una desviación de 11 millones y haber pagado en casos máximos hasta 331 millones de pesos en un procedimiento de esos. Mi gente, si estas no son razones suficientes para que la plata no se le entregue a estas EPS de esta manera, y que se vigile de una mejor manera, y que rindan y respondan por todos estos recursos, entonces empaque y vámonos, porque la corrupción en este país puede más que la justicia y que la verdad. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar acá como siempre. Nos vemos en un próximo video. No se le olvide darle like y compartir estos videos para que lleguen a muchas más personas. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.